Amada iglesia, vamos a estar comenzando con este estudio el día de hoy, el estudio número 11 acerca de la tentación. Y por supuesto, usted se va a ir conmigo a las Sagradas Escrituras y nos vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, y es donde hace mención acerca de cómo trabaja la tentación o qué es esto, amén. Ahora, en nuestra vida como creyentes siempre nos vamos a enfrentar a esta lucha contra el pecado, hermano. Esto va a ser constante. Satanás intentará por todos los medios hacer que perdamos nuestra salvación. Por supuesto, su arma más utilizada va a ser la tentación, por lo cual buscará que nosotros sucumbamos a ella y por consiguiente pequemos. La buena noticia ante todo esto, hermano, es que Dios nos ha capacitado para soportar estas tentaciones y salir airosos de la trampa del enemigo, y es lo que queremos estudiar a continuación. Esta lucha que nosotros tenemos contra el pecado es diaria, es en cada momento, es en cada pensamiento, es en todo lo que nosotros estamos viviendo, amada iglesia, y es por eso que hoy se hace necesario quizás ver las herramientas, alabado sea el nombre del Señor, de cómo nosotros vamos a lidiar con la tentación. Esto es un tema que se ha tocado en muchas oportunidades aquí en la iglesia también, usted quizás ha escuchado de esto, pero es bueno que refresquemos acerca de este asunto, amén. Así que si usted está conmigo allí en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer el verso 13, 14 y 15. Repito, Santiago, capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Vamos a estar allí, amén, compartiendo la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así dice la palabra de Dios. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Están leyendo conmigo, ¿no? Dice el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Repetimos el versículo completo, estamos leyendo en Santiago capítulo 1, versos 13, 14 y 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amén. Entiéndase por tentación aquí en este pasaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el concepto tentar. Se expresa no solo con las palabras traducidas de probar y tentar, sino también con la palabra de distinguir, intentar. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, de que esto es un intento del enemigo, y vamos a entrar ya en tema, pero hablar de tentación es hablar del intento de Satanás porque tú peques. Ahora bien, si nosotros alabado sea el nombre, alabado sea, bendito sea Dios, hermano. Ya va, que me están llegando aquí mensajes. Hermanos, no sé qué está pasando, pero ya va, déjenme confirmar algo. Esto es una noticia que no me... Alabado el nombre del Señor. A ver. Hermanos, estoy recibiendo unos mensajes de texto por acá. Acabo de recibir un mensaje de unas hermanas que dice: hola Jimmy. Creo que se han equivocado de Jimmy, hermano. Se han equivocado de Jimmy, me están dando el pésame por el fallecimiento de mi padre, pero no es así, hermano. Mi papá no ha fallecido, o bueno, no que yo sepa, bendito Dios, que lo tenga con salud y vida. Por aquí me están enviando mensajes de condolencia, hermano. No, se han equivocado de Jimmy, no soy yo. Disculpe, pero tengo que responder porque creo que los hermanos se han confundido. Hermano, perdone que me tome paréntesis para esto. Dios bendiga a mi papito allá donde está en Venezuela. Él está bien, pero aquí me llegan. Déjenme responder, hermano, porque me tomó así como, me cayó como un balde de agua fría.
De todas maneras, yo le pregunté a mi mamá si mi papá está bien. Porque creo que se equivocaron aquí, dicen que han visto una publicación en Facebook acerca del fallecimiento de mi padre. No, hermanos, quiero informarles que mi papá está bien, amén. Amén. De todas maneras, mi mamá me confirma, si me está escuchando, pues yo creo que uno de los primeros en enterarse si eso hubiese pasado hubiese sido yo, aunque estoy lejos, pero creo que se han equivocado, hermano. Bueno, de todas maneras vamos a seguir aquí con el tema, y no sé si es el papá de que, ahí dice mi mamá, no, aquí estamos bien. Bueno, mi papá está bien, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero no sé el papá de Jimmy si es del hermano Jimmy, de otro Jimmy, pues, pero no soy yo, hermanos, amén. Así que quiero aclarar allí porque me han llegado varios mensajes ya, 3 personas me han escrito hasta ahora y todos me llegaron de repente, entonces creo que habían visto un mensaje que no era, amén. Bueno, hermanos, seguimos aquí con el tema de la tentación y estamos hablando acerca de la tentación. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan. Por ahí está nuestra hermana Noemí, Marisa Flores, mi hermosa madre, y ahí poco a poquito se van conectando, hermano. Creo que los tomé por sorpresa, hoy están durmiendo todavía los hermanos porque no se han conectado. Pero bueno, si usted puede compartir este video, hágalo, allí en compartir, hágalo, para que las personas también aprendan acerca de este asunto que estamos hablando. Ok, hermano, entonces, según lo que hablamos de Santiago, entonces hablar de tentación implica que es el intento del enemigo de que nosotros pequemos. Y digo intento porque cuando una persona es tentada, escuche bien, no implica que está pecando. O sea, la persona, como dice la palabra, por su propia concupiscencia es tentado, por supuesto que sí, pero una vez que realmente que se concibe la concupiscencia, ese deseo como tal de hacer algo, ese deseo por exacerbado por algo que está pasando, por algo que usted está deseando, una vez que se concibe eso, entonces ahí sí es donde realmente da a luz el pecado. Entonces entiéndase que hablar de tentación es un intento del enemigo para hacerle a usted pecar, pero no implica que el ser tentado sea que usted esté pecando en ese momento. Amén. Así que bueno, vamos a avanzar entonces en este asunto. Conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios y de la palabra, hermano, cada día nosotros nos vamos a dar cuenta acerca de este asunto como es la tentación. Esto es un tema muy particular y a usted quizás le resulte término sin duda alguna esta expresión, pero nos hemos preguntado alguna vez de qué manera está afectando la tentación nuestra vida o nuestra existencia como creyentes. Quizás no hemos reflexionado en este asunto, quizás lo tenemos por poco, quizás nosotros solamente, parece hermano, quizás nos hemos enfrascado o hemos quizás encajonado el tema del pecado como pecado, pero no hemos estado atentas a la tentación, que es lo que va realmente a llevar a que se conciba el pecado como tal, ¿no? Pero ¿quién genera la tentación? En ese caso usted tiene que estar claro y yo tenemos que estar claro en esto, hermano, que la tentación proviene del maligno. La tentación nunca provendrá de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando alguien es tentado, no diga que fue tentado por Dios, hermano, porque Dios no tienta a nadie. La tentación proviene de nuestro amigo espiritual Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. El primer registro que tenemos de alguien que fue tentado, usted lo conoce en las Escrituras y lo encuentra en el libro de Génesis. ¿Qué pasó? Cuando estando Adán y Eva en el Edén, pues bueno, Satanás llegó para tentarla y pues ella sucumbió a la tentación, pecó y por supuesto, por consiguiente, en este caso Adán siendo tentado también, pues también peca y sucumbe a ella. Entonces la tentación no es un término que nosotros podemos adjudicar a Dios. Mire hermano, ninguno de los principios, o por así decirlo, de las acciones de la naturaleza divina están relacionados con la tentación. O excepto la soberanía de Dios, que es la que tiene control de todas las cosas y es quien le permite al enemigo que nosotros seamos tentados, pero ya usted va a entender más adelante esto. Porque quizás decirlo de esta manera es interpretar en algún momento, bueno, pero entonces Dios sí nos tienta. No, Dios no tienta a nadie, hermano, y eso usted tiene que tenerlo claro. Era una clara realmente prescripción del Señor para el bienestar humano. Satanás puso duda, usted sabe, codicia en Eva. ¿Y por qué pasa esto, hermano? Porque nosotros tenemos que estar claros que cuando la tentación viene sobre nuestra vida, la tentación va a venir por algo que a nosotros carnalmente nos atrae. El diablo no va a tentar a alguien, por así decirlo, y quiero que esto quede claro, amada iglesia. El diablo no va a tentar a nadie con respecto a dinero si su pasión es el alcohol, por así decirlo.
Si una persona ha tenido problemas de alcohol o le gustó mucho el alcohol cuando estaba apartado de Cristo y ahora que está en Cristo Jesús y empieza su nueva vida, el diablo no le va a presentar una tentación con dinero, por así decirlo, porque sabiendo el Satanás conoce la debilidad del hombre y el diablo siempre va a presentar una tentación. Por eso es que hablamos de concupiscencia, y entiéndase por concupiscencia el deseo desenfrenado por algo que nos agrada. Escuche bien. La concupiscencia es el deseo descontrolado por nosotros, por algo que nos gusta, que nos agrada, y en este caso particularmente que es pecaminoso, no es concupiscente, hermano, escuche bien, el deseo de leer la Biblia, eso no es concupiscencia, porque eso es un deseo, quizás vamos a decir un deseo bueno, un deseo agradable. Concupiscencia hace relación a todo deseo desenfrenado, pecaminoso, que tiene el hombre. Por eso es que en Santiago, si usted lo lee con detenimiento, dice, cuando alguno es tentado, en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Y esta expresión propia tenemos que entender, amada iglesia, que hace referencia cuando de su propio, o sea, cuando por su propio deseo o por lo que usted desea, alabado el nombre del Señor, que no es de Dios, sino que es pecaminoso, por el propio deseo que usted tiene, por ese propio deseo es que Satanás lo va a tentar. Fíjese que nosotros tenemos que identificar, y esto es válido decirlo ahora, hermano, nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestras debilidades en este hermoso camino del Señor. Usted tiene que identificar en este tiempo, ya lo vamos a hablar ahorita también más adelante en otro punto, pero nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que identificar, alabado el nombre del Señor, este asunto de cuál es nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque es por ella que el diablo va a atacar nuestras vidas. Entiéndase, hermano, que cada uno tiene un eslabón débil en su cadena. Entiéndase que cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, estamos, por así decirlo, de alguna manera, hermano, nosotros tenemos un pecado que nos asedia. Por eso era que el escritor a los Hebreos, decía, corran esta carrera, pero despójense de todo pecado, o sea, despójense, y cuando se refería a ello, hace referencia muy tajantemente, o sea, despójense del pecado que les asedia, porque como digo, nosotros llegamos a los pies de Cristo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero vamos a tener constantemente un pecado que nos está asediando, algo que nosotros nos atrajo tanto en el mundo, que nos ató en el mundo, y una vez que hemos traído libertad en el Cristo Jesús, el diablo no va a esperar, no va a perder tiempo para hacer uso de ese pecado para asediarnos, sabiendo que es lo que nos gusta. Entonces la concupiscencia se traduce, hermano, en el deseo desenfrenado del hombre por algo pecaminoso que le agrada. Si usted identifica cuál es su debilidad, usted ya ha dado un paso en esta lucha con la tentación. Y vuelvo y repito, para los que se van conectando, tentación es un intento del enemigo, se traduce como intentar. El enemigo intenta en nosotros realmente que nosotros pequemos. Y vuelvo y repito, él va a hacer uso ¿de quién? De simple y llanamente el deseo carnal que nosotros tenemos. Por eso es que la palabra, hermano, y es importante entender algo, es que nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor, ¿por qué? Porque esa lucha espiritual siempre va a ser carne contra el espíritu. Hay que ver algo, hermano, y es que nosotros continuamente vamos a estar en esa lucha carnal, en esa lucha contra la carne, en esa lucha contra lo que el cuerpo, la humanidad desea hacer, pero que es pecado. Entonces esa es la concupiscencia en nuestras vidas, y de ahí se va a tomar el enemigo para querer enredarnos y para que podamos caer. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Tomando como ejemplo la primera tentación, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya Eva había recibido instrucciones, mira, no vas a comer de este árbol, pero ella tenía el deseo de probarlo. O sea, ella no fue, mira, hermano, y aquí es donde yo me pongo un poquito rudo con este tema, porque nadie peca involuntariamente, a menos que sea por falta de conocimiento, porque eso también lo dice la Biblia.
Pero aquel que peca en algún momento en su corazón ha deseado hacerlo, o sea, ha tenido el deseo de hacerlo. Fíjese que siempre coloco el ejemplo de Aarón y María cuando tiempos de Moisés. Si usted va a Números capítulo 20, si no mal recuerdo, 12, aparece que ellos hablan contra Moisés. Dice María que ellos María habla contra Moisés, o se levantan contra Moisés a causa de la mujer cusita, a causa de una mujer por así decirlo, por raza de piel oscura, y aparentemente era eso. Pero una vez que María habla, ella dice: ¿acaso solamente por boca de Moisés habla Jehová? ¿Acaso no nos ha usado nosotros también? Entonces ahí se deja a ver, o ahí se revela cuál era realmente el sentimiento de María cuando habló de Moisés. Ella quiso colocar una estampa de la mujer cusita, pero en ese caso era el deseo de su corazón hacerlo, porque ya ella venía deseando hacerlo, porque sentía celos y envidia por su hermano. Entonces quiere decir que cuando el pecado se brota, o sea, cuando ella murmura, que es cuando peca, en su corazón ya había estado maquinando esto. Hermano, y esto es delicado de verlo, porque quizás nosotros continuamente, por eso le digo, estamos en una lucha contra el pecado, estamos en una lucha contra la tentación, pero en nosotros, miren, está en nosotros hacer el trabajo de examinarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que hay en mi corazón, ver qué es lo que yo estoy depositando en mi corazón, qué pensamiento se está gestando en mí, qué es lo que mi deseo carnal quizás quiere que yo haga, y eso es lo que yo tengo que luchar a diario. Es ahí donde tenemos que minimizar completamente esta trampa del enemigo. Por eso le digo, si usted identifica cuáles son sus debilidades, usted va a tener parte de la batalla ganada. Ya usted ha ganado territorio en esta pelea contra la tentación. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia es clara cuando advierte que la serpiente era astuta. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, todo lo que pasa allí, hay una expresión bíblica que dice que la serpiente era astuta y enredó en sus engaños, en este caso a Eva. Caer trajo como consecuencia que todo el género humano fuera contaminado por el pecado. Esto ya después lo explica el apóstol Pablo a los romanos, que por un hombre entró el pecado, pero por otro vino la salvación. Estar sometido a una vida pecaminosa nos torna vulnerables e insensibles, hermanos, de tal manera que las caídas se producen una y otra vez sin que en muchos de los casos tengamos conciencia de que estemos errando. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay muchas cosas que quizás hacemos por falta de conocimiento, porque es que esta lucha, hermano, por eso la Biblia es clara al decir que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mire, qué tremendo esto. El que persevera, pero el que persevera ¿en qué, hermano? En esta lucha continua contra la tentación y el pecado. El que permanece en Cristo Jesús, el que permanece allí amarrado del Señor y haciéndole frente siempre, haciéndole guerra a la tentación, haciéndole guerra al pecado, hermano. Esa es la perseverancia de la que escribe la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el diablo, hermano, anda con todas las armas apuntando a tu vida. Todas las armas que él va a utilizar, especialmente la tentación, va a estar continuamente manifiesto ante ti. Fíjate que ni el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, pudo librarse de ella. Ni el mismo Señor pudo librarse de ella. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, esto es algo cotidiano, y usted y yo tenemos que estar, hermanos, pendientes. Nosotros tenemos que estar alertas. Alabado el nombre del Señor. Un saludo a nuestra hermana Amparo Laguna y a nuestra pastora Rosa Mercedes Larriga, quienes están haciendo sintonía allí. Alabado sea el Señor. Si usted puede compartir el video, hágalo con toda libertad, hermano, para que otros también escuchen la palabra del Señor. Ok, hermano, entonces ya entendiendo lo que es el pecado, la tentación, ya entendiendo lo que es la concupiscencia, ya entendiendo estos términos, tenemos que estar alerta. Mire, un llamado de atención a la iglesia en este tiempo es a estar alerta. Alerta, iglesia, alerta. La lucha de la tentación es nuestra y nosotros tenemos que estar alerta. Escuche bien, en la Biblia vamos a encontrar una advertencia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjese esta llamada de atención ahí en la Nueva Versión Internacional, pero la Reina Valera dice de la siguiente manera, repito, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad,
Sed sobrios y velad. Y sed sobrio implica de sobriedad, o sea, de estar consciente, de estar en nuestro estado consciente. Y velad, o sea, estén pendientes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Escuche esto. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ojo, ojo, porque esto es de toda persona. Pero ¿qué sucede? Que como lo decíamos al principio, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes, porque ¿para quién se escribió estas líneas en Primera de Pedro? Para la iglesia. La batalla que libramos contra Satanás y las acechanzas son permanentes. Él no descansa, hermano, en ese propósito loco, satánico, que tiene de llevarnos a nosotros a un revés espiritual y por supuesto a la caída en el pecado. Y la palabra hace una referencia y dice, sé sobrio. O sea, estén alerta, sé sobrio, estén conscientes. Dice la palabra que Pablo a Timoteo le escribió y lo dijo muy claro. Porque el Señor no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. No, el Señor te dio dominio propio. Y aquí este dominio propio es donde cobra, alabado el nombre del Señor, importancia en nuestras vidas. Nosotros estamos en la capacidad, escucha bien iglesia, nosotros estamos en la capacidad de soportar la tentación. La palabra en Primera de Corintios dice claramente que no ha sobrevenido sobre nosotros ninguna tentación que no seamos capaces de soportar. O sea que yo interpreto esto como que Dios sabe hasta dónde puede el diablo tentarte. El Señor sabe que si tú realmente tienes el dominio propio y tú estás fortalecido, cuando viene la tentación por el diablo, el Señor ha permitido tentar tu alma. ¿Para qué? Para que tú demuestres realmente que has sido fortalecido en el Señor. Alabado el nombre del Señor. Él te ha dado las herramientas, la capacidad, aleluya, para que nosotros venzamos la tentación. Pero ¿qué es estar alerta? Mira, hermano, estar alerta es que usted sabe, perdóneme usted, hermano, pero usted y yo sabemos cuando andamos en peligro de caer, de pecar. La palabra dice algo más también muy claro, que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y hablar del mal no es que vea a alguien que, ay no hermano, es que el sabio ve el mal y se aparta, no se va a meter por ahí porque lo pueden robar. Quizás también usted lo aplique de esa manera. Pero ver el mal habla referencia a mal, se traduce como el enemigo. Y cuando usted sabe, porque usted tiene que estar consciente, por eso es que Pedro lo dice, el apóstol Pedro lo escribió en la epístola, si usted está pendiente, si usted está consciente, si usted está alerta, practicando el dominio propio, usted como persona en Cristo Jesús, cuando usted sabe que va a ser tentada, cuando usted sabe que está siendo tentada, es de sabio alejarse de ello. Hermano, porque una cosa, yo siempre lo he dicho, una cosa es que a usted lo persiga la tentación, pero otra cosa es que usted esté persiguiendo a la tentación. Perdónenme, hermano, perdónenme. Pero una cosa es que la tentación, usted esté corriendo y la tentación atrás suya. Pero otra cosa es muy distinta, ser al revés, que usted esté corriendo atrás de la tentación. Porque pareciera que hay gente que está consciente de que puede pecar y se mete de cabeza allí, hermano. Entonces no venga a decir ahora, ay, es que a mí me tentaron. No, usted mismo quiso meterse en ese problema de tentación. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí, hermano. Así que entendamos nosotros perdonen, hermano, pero es que por aquí ya me están aclarando algunas cosas de quién falleció. Por ahí es otro Jimmy, no es tampoco el hermano Jimmy Pacayas, es el papá de alguien que se llama Jimmy. Y bueno, que creyeron que era el mío. Bueno, pero el Señor, Dios bendito, mi padre está bien. De todas maneras, el día que el Señor decida que Él parta, pues tengo la plena convicción y la certeza de que va con el Señor. Amén. Ok, hermano, entonces tenemos que estar alerta. Parte de nuestra posición como creyentes no es hacer el trabajo de Dios. Dios va a hacer su trabajo como Él lo ha tenido establecido, porque Él es Dios. Pero hay una, y esto es imperativo, como lo dice la palabra, practiquen el dominio propio y estén alertas. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos realmente, nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de hasta dónde nosotros podemos realmente
por así decirlo, soportar. Si el Señor lo sabe, nosotros también, hermano. Yo felicito a aquellas personas que tienen esta lucha continua contra el enemigo porque están en una posición donde buscan no pecar en ningún momento. Bueno, en este caso no ser tentados. Recuerde que antes del pecado viene la tentación primero. Buscan no ser tentados. ¿Por qué? Porque han demostrado o denotan que primero aman a Dios sobre todas las cosas, que respetan a Dios. Y segundo, están alertas, hermano. Están alertas. Están alertas. Fíjense que yo pongo siempre un ejemplo muy claro y Dios bendiga a mi hermana Julia, no recuerdo, Julia Ramón es el apellido de ella, porque ella esa vez en la escuela bíblica me hizo reír muchísimo, porque hago un paréntesis corto, porque yo estoy hablando acerca de que uno sabe, hermano, hasta dónde puede llegar y uno sabe realmente en qué áreas puede pecar, porque es tu experiencia, es tu vida. Y yo compartía con ellos y le digo, hermano, ustedes saben que yo soy una persona bastante... Dios ha tenido que trabajar mucho mi forma de ser, mi carácter, mi forma quizás de responder, porque yo es que yo no sea tampoco muy agraciado, que digamos muy muy benigno. En ese momento la hermana Julia me miró y dijo, sí, hermano, se nota. Pero yo recuerdo que, y quiero comentarlo ahora con mi experiencia propia, de que uno tiene que evitar, por eso es que uno tiene que estar alerta. Yo sé, muchas veces, quizás peco con responderle a alguien, quizás peco, o sea, sé que esa es una de mis debilidades. El ser extremadamente sincero y directo con las personas muchas veces no es lo más correcto, porque a veces hacemos que otras personas pequen, se sientan mal, hieran, y eso me hace pecar a mí también. Entonces, yo le decía a los hermanos, yo entiendo yo entiendo, realmente entiendo, que por lo menos mira lo que me pasa a mí. Hay situaciones donde se han presentado escenarios, donde inclusive me buscan para emitir alguna opinión o para participar de algún momento de conversación. Y yo ese momento, mi posición, Jimmy Villamil, yo lo que hago es alejarme y decir no voy a asistir o no voy a pertenecer, no voy a ir. Y mucha gente quizás lo toma como que, ay, pero es que este hermano... No, es que yo me conozco. Y yo sé que quizás yo presentarme en ese escenario voy a terminar pecando y hacer que otros pequen también. Porque yo sé que yo no me voy a quedar callado, que yo voy a emitir mi opinión, que yo voy a hablar. Y eso en algún momento me hace pecar porque sé que tengo esa facilidad de responder muchas veces tan abruptamente que la gente no lo toma bien. Entonces, hay escenarios que yo evito. De hecho, una vez compartía con una hermana que me invitaba a una reunión entre hermanos y que iban a compartir y iban a hacer esto, iban a hacer aquello. Y yo le digo, hermana, no, disculpe, no voy a asistir. Ay, hermano, pero ¿por qué? Si vamos a estar en fulanito, le digo yo, exactamente, hermano, no es por no compartir con los hermanos, a mí me encanta compartir con los hermanos. El problema es que yo sé que cuando están todos esos hermanos unidos, yo sé qué conversaciones mantienen, yo sé qué tipo de comentarios hacen, y yo soy una persona muy voluble y yo sé que yo no me voy a quedar callado y voy a responder. Entonces, para evitar esos escenarios y que no me vayan a ver a mí ni me vayan a tildar como que este hermano sí es arrogante o este hermano sí es respondón o algo, yo prefiero no asistir. No sé si me estoy explicando, amada iglesia, en esta mañana. Pero a eso voy cuando yo digo que estemos alerta. El Señor sabe, el diablo sabe cuál es tu debilidad, pero tú tienes que estar alerta y conocer tu debilidad también. Tú más que nadie sabes dónde el diablo te va a tentar. Bueno, aléjate de eso. Empieza a escudarte tú mismo, empieza a cuidarte tú mismo de ser tentado, aunque la tentación va a venir y va a caer en cualquier momento, va a llegar la tentación, pero tú tienes que procurar hacer tu parte, como dice la palabra en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, estar alerta, estar pendiente, porque hermano, el pecado está ahí a la puerta, dice... El pecado está a la puerta, pero la tentación el diablo la va a meter por donde quiera, pero tú tienes que estar alerta para no caer en ello. Alabado el nombre del Señor. Un saludo a nuestra hermana Vilma Portugal, allá en España, conectada con nosotros. Dios te bendiga, hermana Vilma, qué placer que estés escuchándonos. Hay personas para las cuales la tentación está representada en poner freno a su lengua porque hablan de más. Esto es lo que yo le estaba refiriendo, por eso lo coloqué en el estudio. Otros se sienten atraídos por el consumo de alucinógenos y hay quienes consideran que no pueden sustraerse al alcohol. Otro buen número de hombres y mujeres se ven tentados, aunque no lo revelan públicamente, con sus apetitos sexuales, hermano. Esto es natural. Tú tienes cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas internas. Si tratamos de definir lo que es tentación, podríamos decir nuevamente que la tentación de cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa que se puede palpar o sentir.
que en este caso viene siendo el placer, ¿no? Cada día, cada instante nos vemos confrontados con la tentación y es un hecho que no podemos ocultar. Pero ¿qué sucede, hermano? Como lo decía al principio, y esto hay que aclararlo, ser tentado no implica que hemos pecado. No, la tentación está allí, disponible. Cuando pecamos nosotros, cuando sucumbimos, cuando caemos y en esta tentación. Por ser tentado usted no está pecado porque no ha pecado, porque si no el Señor Jesucristo hubiera pecado cuando el diablo se le presentó en el desierto. Escuche bien, ser tentado no implica que usted ha pecado. El pecado está cuando usted cae en esta tentación. Pero usted conoce, hermano, cuál es su batalla, cuál es su lucha. Por eso es que yo sigo citando a Pedro, a 1 de Pedro 5:8. Hermano, practiquen el dominio propio. El Señor nos dio dominio propio, dice la Escritura. No podemos andar como cobardes y todo el tiempo, mire, hermano, perdóneme, pero yo no concibo que una persona que está en Cristo Jesús, que se supone que está desarrollando una vida en Cristo, continuamente diga: ay, hermano, es que fui débil y caí. Ay, hermano, es que fui débil y caí. Ay, hermano, es que fui débil y caí. Bueno, ¿y usted hasta cuándo va a ser débil? ¿Acaso el Señor no está fortaleciendo su vida? ¿Acaso usted no está leyendo la palabra? ¿Acaso usted no está orando? ¿Acaso usted no está buscando al Señor? Hermano, perdóneme, pero una cosa es que el pecado esté atrás suyo y otra cosa es que usted esté atrás del pecado y que usted quiera presentar una excusa continuamente de que, bueno, es que la carne es débil. No, hermano, el Señor reprenda al diablo. La carne es débil para aquel que no está fortalecido en el espíritu, porque la palabra me enseña que la lucha contra la carne y la carne contra el espíritu va a ser continua. Pero déjeme decirte que cuando una persona está buscando del Señor y está llena del Espíritu Santo, pues fácilmente domina a la carne y sucumbe no a las tentaciones, sino sucumbe realmente a lo que dice la palabra de Dios. Alábalo porque Él es bueno. Y esto tenemos que entenderlo, amada iglesia. Esto hay que verlo así porque nosotros tenemos que estar claros, aleluya. Nosotros tenemos que estar claros y tenemos que definir en nuestra vida que la carne es débil. Dios mío, ¿en qué momento se escribió eso? La gente ha malinterpretado esto, pero no es la excusa para que un creyente continuamente peque, porque recuerda también que dice la palabra que quien ha pecado deliberadamente pisotea la sangre de Cristo y en tal este sacrificio ha sido en vano. De manera que nosotros no podemos como creyentes, escuche bien, amada iglesia, no podemos seguir presentando excusas, porque la palabra dice que Dios me dio dominio propio, y la palabra también me dice: hey, aplica ese dominio propio, practica ese dominio propio y mantente alerta, porque el diablo está por ahí buscando destruir tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender esto, amada iglesia, en esta mañana. Porque haciendo un recuento, hermano, la tentación viene por el diablo. La tentación viene de acuerdo a tus propios deseos desenfrenados de pecar. Pero cuando tú estás en el Señor, escúchame bien, cuando tú estás en Cristo Jesús, no implica que no vas a ser tentado. Por supuesto, más que nunca vas a ser tentado, porque la tarea del diablo es que tú estés en pecado continuamente. Pero ¿qué sucede? Que dice la palabra de Dios, nosotros podemos verlo en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. Aquí está. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, por nuestro propio deseo. Pero fiel es Dios. Escucha esta palabra, hermano, porque es que esta es la gran verdad de esta lucha contra la tentación. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Escuche esto, hermano, porque aquí está la verdad. Por eso es que yo digo que ninguna persona que está en Dios va a estar en esa situación de que, hermano, soy débil, pequé. Ay, hermano, volví a ser débil, volví a pecar. Ay, hermano, vuelvo a ser débil, vuelvo a pecar. No, porque mire lo que dice la palabra y lo leo textualmente cuando dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Lo que yo interpreto con esta palabra al pueblo del Señor es que el pueblo de Dios, aquel que está en el Señor, cuando es tentado y peca es porque quiere. Porque si el Señor permite que el diablo tiente tu vida siendo creyente, el Señor mismo te va a dar la salida. Eso lo dice la palabra y la palabra no miente. Él está dándote así como Él deja que el diablo te tienta, Él da la salida para esa tentación y para que la soporte. Pero ¿qué sucede cuando el hermano peca? Hermano, simple y llanamente lo hizo porque quiso. Y aquí es donde está la gran polémica de este asunto. Porque muchos dicen: hermano, ¿acaso usted no ha pecado? No, sí, hermano, todos pecamos.
Y eso hay que tenerlo claro. Pero cuando el diablo presenta la tentación, un creyente que cae en esa tentación no cae por debilidad, cae por falta y carencia del Espíritu de Dios que le ayude a soportar esa debilidad. Bendito el nombre del Señor. Y esto hay que verlo así, hermano, esto es así de claro. Repito, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, léalo conmigo. Por eso es que la palabra dice en el 12, miren que así que el que esté firme, así que el que piense que está firme y que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Escucha bien, iglesia, toda tentación que viene sobre ti, tú la puedes resistir. Alabado el nombre de Dios. Dice, sino que Dios dará también juntamente con la tentación la salida. Obviamente porque Dios no desea que tú peques. El que peca lo hace porque quiere, pero el deseo de Dios es que todos seamos santos y procedamos a la vida eterna. Alguien que diga amén, alguien que le alabe, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el estar alerta, el estar atentos, hermano, es nuestro trabajo. Es nuestra labor, hermano, es nuestra tarea hacerlo. Y un tercer principio, para ir culminando con este estudio el día de hoy, hermano, un tercer principio es el siguiente: que nosotros sepamos que somos más que vencedores. Nosotros no podemos enfrentar a la tentación con una actitud, por así decirlo, ¿cómo lo digo, hermano? A ver. Con una actitud de derrota. Nosotros tenemos que enfrentar la tentación con una actitud victoriosa, de que somos vencedores. El Señor colocó en cada uno de nosotros esta condición de victoria, de ser vencedores, hermano. Nuestra naturaleza son diferentes ahora. Y hablo de naturaleza, no la concepción natural del hombre divina, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hablo de que nuestra naturaleza pecaminosa ya dejó de ser pecaminosa y ahora es una naturaleza redimida por la sangre de Cristo. Si vamos a Romanos capítulo 6, bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otra versión dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Por qué nos dan este consejo? ¿Por qué Pablo daba este consejo? Hermano, porque él hacía referencia o estaba haciendo una comparación a la vieja vida que nosotros teníamos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano, ser tentado y pecar es lo más práctico. ¿Por qué? Porque no podemos resistir la tentación sin la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos ayuda, hermano. Es el dominio propio que viene de Dios que nos permite ser librados de la tentación. Una persona que no tiene a Dios, por supuesto que no va a tener dominio propio. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros, por eso dice la palabra, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y hace esta referencia: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal y obedezcan sus malos deseos. O sea, haciendo por así decirlo, haciendo un gran énfasis, haciendo un gran énfasis la palabra en que ustedes ya no tienen una naturaleza de pecado desenfrenado. No, ahora ustedes tienen esta naturaleza de dominio propio. O sea, el Señor ya está en ustedes, ya ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahora no dejen ustedes que el pecado tome otra vez vida en ustedes. No dejen que el pecado reine otra vez en ustedes, que esos deseos carnales reinen otra vez en ustedes, porque ustedes ya son seres espirituales, ya ustedes son seres que tienen al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tienen que fortalecerse en Él para hacerle frente a todas las tentaciones que vengan. Alabado el nombre del Señor. Ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, escuche bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha bien, nosotros tenemos una naturaleza hoy diferente, redimida, somos vencedores, hemos vencido. Bueno, Cristo venció por nosotros, pero nos hicimos vencedores junto con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando crucificó el pecado, nosotros al aceptar a Cristo, al bautizarnos, por eso es que este tema venía después del bautismo, nosotros hemos crucificado el pecado, hermanos. Y la tentación viene, puede venir, puede llegar la tentación, puede arremeter contra nosotros, pero nosotros, escúchame bien, iglesia, tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú tienes un dominio propio que te da el Señor. Haz uso de él para que cuando venga la tentación no sucumbas ante ella. Y si hay cristianos que siguen sucumbiendo a la tentación, les hace falta fortalecerse en el Señor, les hace falta Biblia, les hace falta oración, les hace falta buscar la presencia de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios está latente, hermano, cuando el Espíritu de Dios está allí avivado en nuestras vidas, hermano, y vienen estos ataques, pues es a través del Espíritu que nosotros luchamos contra la tentación, es a través del Espíritu que nosotros vencemos la tentación. Por eso es que una persona, mientras más se acerca a Dios, más alejada del pecado está. Pero cuando una persona se sigue acercando al pecado, quiere decir que está lejos de Dios. Uy, bendito el nombre del Señor. Menguan en la oración, menguan en la búsqueda, después caen en pecado y pretenden decirle al Señor: ay, Señor, es que la carne es débil. El Señor reprenda al diablo: ninguna carne es débil, que tú te alejaste del Señor en tu búsqueda, en tu oración, y por no ser lleno del Espíritu Santo, el dominio propio no hizo efecto en tu vida y caíste en la tentación y por lo tanto pecaste. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermano? Yo no sé si usted puede. Uy, bendito el nombre de Dios. Qué tema tan bueno este. Alabado el nombre del Señor. Así que somos más que vencedores. Escucha, hermano, jamás olvide que nuestros deseos naturales nos fueron dados por Dios y que son legítimos. Cuando el pecado entró, por supuesto que estos deseos cambiaron. La primera reacción en el momento de ser tentado es culpar quizás a otra persona, o quizás tú te lo atribuyes a defectos de tu personalidad. Quizás cuando somos tentados el pecado decimos: ay, hermano, es que yo soy así. No, tú no eres así. Eso es el pecado que te hace ser así. Eso es el diablo que quiere que tú seas así. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando Cristo está en tu vida, tú mantienes esa victoria continua. Pero como te decía anteriormente, es en esa búsqueda diaria del Espíritu Santo del Señor. Alabado Dios. Es llenarse del Señor, es estar metido con el Señor, aleluya. Así es como se vence la tentación. Ninguna persona que esté alejado de Dios, que no busque de Dios, que no esté en la presencia de Dios, puede alejarse de la tentación porque está alejado de Dios. Y escucha bien, como lo decía anteriormente, mientras más cerca estés de Dios, más alejado estás del pecado. La tentación sigue persiguiéndote, pero tú sigues venciéndola porque tú estás cerca de Dios. Y ten mucho cuidado de querer echar la culpa a otra persona, de querer echar la culpa a un defecto de tu personalidad. No, los sentimientos de tu vida son legítimos en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra dice que cuando tú vienes a Cristo, todo es transformado. Todo va a ser transformado. Lo que quiere decir que estando en Cristo, amada iglesia, nosotros no podemos seguir echando culpa: ay, hermano, es que yo era débil. No, sí es verdad, tú fuiste débil porque no tenías a Cristo, pero ahora tú tienes al que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Ahora eres fuerte. Por eso la palabra lo decía: diga el débil, fuerte soy, porque ya su debilidad quedó atrás cuando abandonó la vida pecaminosa y vino a Cristo Jesús. Pues el Señor le ha fortalecido y le ha dado el dominio propio. Bendito el nombre del Señor. Alábele porque Él es bueno. Tenga mucho cuidado. Cada quien debe asumir la responsabilidad por las decisiones que toma. Por eso lo leí al principio en el libro de Santiago. Y cuando alguno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es tentado. Y una vez que concibe la concupiscencia, viene el pecado. Y una vez que es consumado el pecado, pues la muerte, si muere el pecado. Aquí nadie peca por otro, hermano. Ay, hermano, es que, ay, hermano, perdón, yo no sabía lo que hacía. Embustero, sí sabía, porque en su corazón ya tenía el deseo de hacerlo. Y en algún momento se le vio fácil ver la tentación y caer en ella. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros tenemos que estar alerta. Por eso le leo nuevamente 1 Corintios capítulo 10, 13.
Cuando sean tentados, ninguna tentación, escuche bien, cuando Dios permite que sea tentado es porque Dios te va a dar la salida. Dios te da la salida, alabado el nombre del Señor. Ahí dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escucha bien, fiel es Dios, fiel a qué, a su palabra, a salvarte, al pacto de Cristo Jesús, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. La tentación que viene a ti, tú la puedes superar, tú la puedes, aleluya, vencer. No vas a engañar a Dios, no vas a engañar, quizás engañes al pastor, al líder, pero a Dios no lo vas a engañar. Porque cuando eres tentado, el Señor solamente dice, Él puede ser tentado así, porque Él puede soportarlo. Yo le voy a dar la salida, porque así lo dice la palabra también. Juntamente con la tentación, Dios da la salida para que puedan soportarla. Pero estas son personas que están comprometidas con el Señor, alabado el nombre de Cristo Jesús. La pregunta natural en este caso es, pero ¿qué debo hacer? Aleluya. Mira, hermano, en primera instancia nosotros tenemos que entender que la tentación, cuando nos seduce, conduce al pecado, y el pecado va a conducir a la muerte. Pablo lo dijo a los romanos en el 6:23 cuando dijo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sucumbir a la tentación, hermano, esto es lo más peligroso que existe para el creyente. Hermano, esto es una lucha diaria, pero te repito, la Biblia me dice, la Biblia claramente, hoy lo he aprendido, y usted lo ha aprendido junto conmigo, la Biblia es clara que yo, mientras más cerca esté del Señor, más alejado debo estar del pecado. Porque el Señor te va a fortalecer, porque el Señor te da dominio propio, porque el Señor, hermano, está allí siempre, alabado el nombre de Cristo Jesús. Vencer es posible, amada iglesia. Si caminamos tomados de la mano del Señor Jesús, podemos sobreponernos a cualquier tropiezo. Dice la palabra de Dios y leemos así, que no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Está hablando de Cristo Jesús, aunque sin pecado, Él no cayó en esa tentación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Oh, mira qué tremendo es esto, hermano. La palabra dice para hallar gracia. Sí, para hallar la gracia del Señor. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sabe. El Señor conoce tus debilidades y Él no es indolente a ellas. El Señor sabe cuál es tu lucha, iglesia. El Señor sabe cuál es tu problema. El Señor sabe realmente cuál es la situación que tú estás viviendo. El Señor sabe cuál es tu debilidad para pecar. Claro que sí, pero dice la palabra, pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia, escuche bien, que nos ayude en el momento que más lo necesitemos, en el oportuno socorro. Hermanos, cuando uno dice socorro, estoy siendo tentado, ayúdame, Señor, allí. Pero ¿qué dice la expresión bíblica? Que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos confiadamente a Él. O sea que nosotros no podemos tener tampoco, hermano, usted no se crea más poderoso que Cristo Jesús, de que bueno, yo ahora sí oro todos los días, leo la Biblia todos los días, ahora sí me puedo enfrentar al pecado. No, usted no puede con su fuerza. Usted necesita a Cristo de la gloria para vencer la tentación. Por eso es que cada día, mientras más usted se acerca al Señor, más poderoso es usted en Cristo, no en usted mismo. Y es allí, en el momento donde se presenta la tentación, la dificultad, donde usted le dice, Señor, necesito tu ayuda. Y ahí, si tú estás cerquita del Señor, Él sabiendo por lo que tú estás pasando, pues Él te va a socorrer en ese momento. Qué hermoso es esto, iglesia, y qué bueno entenderlo cada uno de nosotros, bendito Dios. Alabado el nombre del Señor, qué hermosa es la palabra de Dios. Que a mí me encanta, hermano, realmente escudriñar las Escrituras y cómo lo entendemos ahora. Haciendo un recuento para ya ir culminando, hermanos, entonces entiéndase que la tentación, que es lo que hemos estado hablando hoy, es un intento del diablo por hacernos pecar. ¿Qué herramienta usa el diablo? El deseo carnal que hay en tu corazón o que tú tenías anteriormente. Eso es concupiscencia. Y por tu debilidad Él te va a atacar ahora. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Es estar alerta, ser sobrio, practicar el dominio propio. Si yo sé que yo soy débil en esa área, pues yo tengo que alejarme de eso. Si yo sé que yo soy débil en aquello, pues yo tengo que evitar hacerlo. O sea, yo tengo que estar alerta, yo tengo que ser sabio, hermano. Y en esa sabiduría, al estar allí, hermano, o sea, nosotros estar alertas, al nosotros estar atentos, fíjate que el Señor hace la obra.
Tenemos que estar claros también en esta instancia, hermano, de que todos somos tentados continuamente en todas las áreas, en nuestras vidas. Hay un pecado que nos asedia y usted tiene que identificarlo para que usted fortalezca su vida en esa área. Y estando allí, en ese fortalecimiento con el Señor, entonces el Señor hará la obra en nosotros también, para vencer la tentación. Yo no sé si me estoy explicando, pero esto es muy sencillo. El diablo viene a presentar la tentación, una tentación que Dios ha permitido que el diablo te ponga porque el Señor sabe cuál es tu capacidad. Pero mientras más tú estés cerca del Señor, más será fortalecido para vencer la tentación. Así que la tenemos fácil. ¿Cómo vencer la tentación, hermano? Acercándonos diariamente al Señor Jesucristo, buscando al Señor continuamente. La tentación no se vence, bueno, voy a ponerme a prueba a ver si ya la vencí. No, o que me tienten ahora a ver si yo caigo. No se ponga usted a estar jugando con el diablo, porque el diablo no anda jugando, el diablo quiere destruir tu vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar alerta y acercarnos a Cristo Jesús para poder hallar esa respuesta cuando pidamos auxilio, hermano. Y ninguna persona, escuche bien, hermano, y esto es bíblico, nadie puede culpar a otro por haber pecado, por haber caído, porque el que cae en la tentación y peca es porque así lo ha decidido. Esto es un acto voluntario, el pecar. Por eso le digo, hermano, mi consejo en esta mañana con este estudio que hemos visto hoy es: sepa usted que el diablo es su enemigo, quiere destruirlo, pero sepa usted también que usted tiene que acercarse a Cristo Jesús para que le dé la victoria en esta lucha. Es con Cristo, es con Padre, Hijo y Espíritu Santo que usted va a vencer la tentación, no con tus propias fuerzas. Acércate cada día más a Dios en oración, en lectura bíblica. Busca por todos los medios fortalecerte en el Señor para que le hagas realmente la guerra a la tentación, hermano. Y que la tentación venga, pero tú al estar fortalecido en Cristo Jesús podrás vencerla. Y permanecer, por eso yo le citaba ese texto bíblico, y perseverar continuamente en esa lucha es lo que nos va a dar la salvación en Cristo Jesús. Perseverar en luchar continuamente contra el pecado, contra la tentación. Alabado el nombre del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que han hecho sintonía. Por allí también se conectó nuestro hermano Néstor Quispe, Carmen Quispe, nuestra hermana Aide Peña también. Por ahí Noemí volvió a saludar. Así que, hermanos, Dios les bendiga de una manera especial. Y fíjese que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la tentación que venga, hermano, pero fortalezcase en Cristo Jesús y veremos vidas victoriosas en el Señor. La palabra dice que vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ir de triunfo en triunfo es que todos los días nos enfrentamos a la tentación y luchamos contra ella y la vencemos en el nombre de Jesús. Esos son los triunfos diarios de nuestra vida, cuando pasamos un día sin pecar porque hemos vencido la tentación. Alabado el nombre del Señor. Espero haberte ayudado en esta mañana con este hermoso estudio, amada iglesia. Recuerden que la escuela bíblica online sale todos los domingos a las 10 de la mañana y estamos llevando este leccionario de una esperanza para las familias en este estudio número 11. El que quiera los estudios o el que quiera que le haga llegar el material, simplemente se comunica conmigo. Yo tengo todo este material en digital y se lo envío. Hasta ahorita son 12 clases el primer ciclo y ya estamos trabajando en el siguiente ciclo también para hacerle llegar. Y esto es un material que ha sido evaluado, supervisado, leído por nuestro obispo también. Hemos tomado algunas porciones de algunos estudios ya que existentes, pero hemos dado siempre la perspectiva más bíblica que podamos a todo esto. Así que, hermanos, por ahora yo les digo, Dios les bendiga, cuídese mucho, pero ahora yo soy el que digo, hermano, estemos alerta. Me retiro con lo que dice lo que acabo de leer en 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio, practiquemos el dominio propio, estemos alerta, porque el diablo está pendiente para destruirnos. Ese es el consejo de hoy. Practiquemos el dominio propio y estemos alerta. Estemos alerta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fortalecidos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. También anuncio, hermanos, que a partir del día de mañana la hora de oración cambia de horario, debido a que ya los hermanos que hacíamos el trabajo de aquí de la radio todos los días a las 9 de la mañana, estamos trabajando, se va a dificultar estar todos los días, pero la hora de oración la vamos a trasladar, escuche bien, los días lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche. Lunes, miércoles y viernes, todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, a partir de las 8:30 de la noche estaremos en vivo con la hora de oración
Como siempre estaremos pasando el link, usted podrá enviar sus peticiones y el día de mañana empiezo ese nuevo horario mi persona, así que nos vemos mañana a las 8:30 de la noche por aquí por Radio San Juan en la hora de oración de Radio San Juan. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Espíritu Santo de Dios, hermano, cada día le fortalezca, le ayude más para que podamos seguir venciendo la tentación en el nombre de Jesús.